Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Mi prometida venezolana orquestó el plan migratorio más elaborado que he visto. Hasta que descubrí su verdadero propósito. Nunca pensé que el amor me llevaría a vivir la experiencia más surrealista de mi vida. Mi nombre es David, tengo 34 años y trabajo como ingeniero de software en Austin, Texas. Esta es la historia de cómo mi relación con Valentina, una venezolana que conocí en una aplicación de citas, se convirtió en una operación migratoria que parecía sacada de una película. Todo comenzó hace 2 años. Valentina apareció en mi perfil de Tinder con una sonrisa radiante y unos ojos que literalmente me hipnotizaron. Era profesora de arte en Caracas, tenía 28 años, y según su perfil, estaba buscando algo serio con alguien que entendiera sus sueños. Yo, que llevaba 3 años soltero después de una relación fallida, me enamoré perdidamente de sus mensajes inteligentes y su manera de ver la vida. Las primeras semanas fueron perfectas. Hablábamos por WhatsApp durante horas, hacíamos videollamadas que se extendían hasta la madrugada, y yo sentía que finalmente había encontrado a mi alma gemela. Valentina me contaba sobre la difícil situación en Venezuela, sobre cómo había perdido su trabajo en la universidad porque no podía sobrevivir con el salario, y sobre sus sueños de establecerse en un país donde pudiera desarrollar su carrera artística. Después de 6 meses de relación a distancia, decidí visitarla en Caracas. El viaje fue revelador. Valentina vivía en un apartamento pequeño pero acogedor en Las Mercedes, y pude ver de primera mano las dificultades que enfrentaba. Los apagones constantes, la escasez de productos básicos, la inseguridad en las calles. Todo esto me hizo sentir aún más conectado con ella y con el deseo genuino de ayudarla. Fue durante esa visita cuando conocí a su familia. Su madre, Carmen, era una mujer elegante de 55 años que había sido gerente de un banco antes de que la situación económica la obligara a trabajar vendiendo arepas desde su casa. Su padre, Rodolfo, era un ingeniero civil que ahora se dedicaba a hacer reparaciones menores porque no había proyectos de construcción en el país. También estaban sus 2 hermanos, Alejandro, de 30 años, contador sin trabajo estable, y Sofía, de 25, diseñadora gráfica que subsistía con trabajos freelance muy mal pagados. Durante los 10 días que estuve allí, la familia me acogió como si fuera uno más. Carmen cocinaba platos deliciosos con ingredientes que conseguía después de hacer largas colas. Rodolfo me enseñaba sobre la historia de Venezuela mientras tomábamos cerveza polar en el balcón. Y los hermanos me llevaban a conocer los lugares más emblemáticos de Caracas, siempre con la precaución de evitar zonas peligrosas. Al final de mi visita, le propuse matrimonio a Valentina. Fue una decisión impulsiva, pero sentía que era lo correcto. Ella lloró, me dijo que sí, y esa noche su familia organizó una pequeña celebración. Fue entonces cuando Valentina me planteó la idea que cambiaría todo. David, me dijo mientras caminábamos por el Parque del Este, yo sé que esto es mucho pedir, pero ¿crees que sea posible que mi familia pueda ir también a Estados Unidos? No inmediatamente, pero en un futuro cercano. Es que aquí la situación cada vez está peor, y yo no podría ser completamente feliz sabiendo que los dejé atrás en estas condiciones. En ese momento, yo no vi ninguna bandera roja. Al contrario, me pareció normal que alguien que ama a su familia quisiera protegerla. Le aseguré que haríamos todo lo posible para que eso sucediera, aunque sabía que los procesos migratorios eran complicados y costosos. Regresé a Austin con la cabeza llena de planes. Inmediatamente comencé a investigar sobre los diferentes tipos de visa, los procesos de reunificación familiar y las opciones legales disponibles. Contraté a un abogado especializado en inmigración, Miguel Herrera, quien me explicó todo el proceso paso a paso. Mira, David, me dijo durante nuestra primera consulta, traer a la esposa es relativamente sencillo con la visa K1, pero para los padres y hermanos el proceso es mucho más complejo y puede tomar años. Los padres de ciudadanos estadounidenses pueden aplicar para la visa IR5, pero tú tendrías que estar casado y ser ciudadano, no solo residente. Para los hermanos, es aún más complicado porque hay límites anuales muy estrictos. Esto no me desanimó. Decidí que empezaríamos con Valentina y luego veríamos cómo podíamos ayudar al resto de la familia. Iniciamos el proceso de la visa K1 de prometida, que requería una montaña de documentos y evidencia de nuestra relación genuina. Mientras tanto, Valentina me mantenía informado sobre el deterioro de la situación en Venezuela. Cada conversación traía noticias más preocupantes. Alejandro había sido asaltado camino al trabajo. Sofía había contraído una infección que no podía tratar adecuadamente por falta de medicamentos, y los padres estaban considerando vender el apartamento porque ya no podían pagar los gastos de mantenimiento. Amor, me decía Valentina en nuestras videollamadas nocturnas, yo sé que esto no era parte del plan original, pero ¿crees que podríamos acelerar el proceso para mis padres? Están envejeciendo y cada día que pasa aquí es más difícil para ellos. Tal vez podrían venir con visa de turista inicialmente y luego ajustamos su estatus. Consulté con Miguel, mi abogado, quien me advirtió sobre los riesgos de que alguien entrara con visa de turista con intención de quedarse. Eso se llama fraude migratorio, David. Si las autoridades sospechan que alguien entró con visa de turista pero con intención de quedarse permanentemente, puede resultar en deportación y prohibición de reingreso. Sin embargo, Valentina tenía respuestas para todas mis preocupaciones. Me explicó que sus padres realmente querían venir solo por unos meses, para conocer Estados Unidos y estar presentes en nuestra boda. Después regresarían a Venezuela y esperarían pacientemente el proceso legal. Además, agregó, mi papá tiene experiencia en construcción y mi mamá sabe cocinar increíblemente bien. Podrían ayudar con algunos gastos mientras están aquí, trabajando en cosas pequeñas y legales. Empecé a considerar la posibilidad. Después de todo, yo ganaba bien como ingeniero de software, tenía una casa de 3 habitaciones en un barrio seguro de Austin, y podía cubrir los gastos de una familia extendida por unos meses. La idea de poder ayudar a las personas que pronto serían mis suegros me resultaba atractiva.
La visa K1 de Valentina fue aprobada después de 8 meses de proceso. Recuerdo el día que recibimos la notificación como si fuera ayer. Ella gritó de emoción durante nuestra videollamada, y yo sentí una mezcla de alegría y nerviosismo por todo lo que venía. Valentina llegó a Austin en marzo de 2023. La recogí en el aeropuerto con un ramo de rosas rojas y un letrero que decía «Bienvenida a tu nueva vida». Verla caminar hacia mí después de tantos meses de espera fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Los primeros meses fueron maravillosos. Valentina se adaptó rápidamente a la vida en Austin, se inscribió en clases de inglés, y comenzó a explorar oportunidades para retomar su carrera artística. Nos casamos en mayo en una ceremonia pequeña pero hermosa en un jardín botánico local, con solo algunos de mis amigos y mi familia inmediata como testigos. Pero fue después de la boda cuando las cosas comenzaron a complicarse. Valentina empezó a presionar más intensamente sobre el tema de traer a su familia. David, ya somos esposos oficialmente, me decía durante nuestras cenas. Ahora podemos empezar los procesos para mis padres. Además, la situación allá está empeorando cada día. Ayer hablé con mi mamá y me dijo que han tenido que reducir las comidas a una vez al día porque no pueden costear más. Cada historia que me contaba sobre su familia me partía el corazón. Rodolfo había sufrido un infarto menor y no podía recibir atención médica adecuada. Carmen había sido víctima de un robo y había perdido todos sus ahorros. Alejandro había contraído dengue y había pasado 2 semanas en cama sin poder trabajar. Sofía había terminado su relación con su novio porque él había decidido emigrar a Colombia sin ella. Amor, continuaba Valentina, yo sé que los procesos legales toman tiempo, pero mientras tanto podríamos traerlos con visa de turista. Mis padres nunca han viajado fuera de Venezuela, y sería hermoso que pudieran conocer Estados Unidos. Podríamos mostrarles las ciudades, los parques nacionales, todo lo que este país tiene para ofrecer. La presión era constante pero sutil. Nunca sentí que Valentina me estuviera manipulando, al contrario, sus argumentos me parecían razonables y sus lágrimas por la situación de su familia me parecían genuinas. Finalmente, en agosto de 2023, cedí. Decidimos traer primero a sus padres con visa de turista por 3 meses. Yo me encargaría de todos los gastos, desde los boletos de avión hasta el seguro médico. Valentina se ocuparía de preparar toda la documentación necesaria para demostrar que tenían vínculos fuertes con Venezuela y que regresarían después de su visita. El proceso de aplicación para las visas de turista fue sorprendentemente complejo. Tuvimos que demostrar que yo tenía suficientes ingresos para costear su estadía, que ellos tenían propiedades y vínculos familiares en Venezuela y que realmente tenían intención de regresar. Valentina se encargó de coordinar toda la documentación desde Venezuela, trabajando con un gestor local que se especializaba en trámites consulares. Las visas fueron aprobadas en octubre, y Carmen y Rodolfo llegaron a Austin a finales de ese mes. Recuerdo vívidamente ese día en el aeropuerto. Carmen salió llorando de emoción, abrazando a Valentina como si no la hubiera visto en años, aunque habían estado en contacto diario por WhatsApp. Rodolfo, más reservado, me dio un abrazo fuerte y me susurró al oído, gracias, hijo, por cuidar de nuestra Valentina. Los primeros días con mis suegros fueron geniales. Carmen cocinaba platos venezolanos deliciosos que llenaban la casa de aromas increíbles. Rodolfo me ayudaba con pequeños proyectos de reparación en la casa, y ambos mostraban una curiosidad genuina por conocer la cultura americana. Los llevamos a San Antonio, Houston y Dallas. Visitamos el Álamo, el NASA Space Center y varios parques nacionales. Ellos se maravillaban con todo y constantemente me agradecían por permitirles vivir esta experiencia. Pero aproximadamente a las 6 semanas de su llegada, comencé a notar cambios sutiles. Carmen empezó a hablar sobre lo difícil que sería regresar a Venezuela después de haber experimentado la estabilidad de Estados Unidos. Rodolfo comenzó a hacer comentarios sobre las oportunidades de trabajo que había visto en la construcción local. Y Valentina empezó a plantear la posibilidad de que sus padres extendieran su estadía. David, me dijo una noche mientras nos preparábamos para dormir, mis padres están tan felices aquí. Mi papá me comentó que se siente útil nuevamente, ayudando con los proyectos de la casa. Y mi mamá ha hecho conexiones con algunas señoras latinas en el supermercado. ¿Crees que podríamos explorar la posibilidad de que se queden un poco más? Consulté con Miguel, mi abogado, quien me explicó que era posible solicitar una extensión de la visa de turista, pero que tenía que ser por razones válidas y con evidencia sólida de que eventualmente regresarían a Venezuela. El problema, David, me explicó Miguel, es que las extensiones de visa de turista están diseñadas para situaciones excepcionales, como emergencias médicas o eventos familiares importantes. Si solicitas una extensión simplemente porque tus suegros están disfrutando su estadía, puede levantar sospechas. A pesar de las advertencias de Miguel, decidí solicitar la extensión. La justificación que usamos fue que Rodolfo había desarrollado algunos problemas de salud menores que requerían seguimiento médico antes de que fuera seguro para el viajar de regreso a Venezuela. Técnicamente no era mentira. Rodolfo había tenido algunos episodios de presión alta que atribuimos al estrés del viaje. La extensión fue aprobada por 2 meses adicionales, lo que significaba que Carmen y Rodolfo podrían quedarse hasta abril de 2024. Durante este tiempo, Valentina comenzó a mencionar la posibilidad de traer también a sus hermanos. Amor, me decía durante nuestros desayunos, Alejandro y Sofía están pasando por momentos muy difíciles. Alejandro perdió su trabajo y Sofía no ha podido conseguir clientes para su trabajo de diseño. Tal vez podrían venir también por unos meses, solo para tomar un respiro de la situación allá. Para este punto, yo ya estaba completamente involucrado emocionalmente con la familia. Carmen me trataba como a un hijo, cocinando mis platos favoritos y preguntándome sobre mi día de trabajo. Rodolfo y yo habíamos desarrollado una rutina de trabajar juntos en proyectos de mejoras para la casa los fines de semana. La idea de separar a la familia me resultaba dolorosa.
En febrero de 2024, Alejandro y Sofía llegaron a Austin con visas de turista. La casa ahora albergaba a 6 personas, pero extrañamente no se sentía abarrotada. Alejandro resultó ser muy bueno con la tecnología y me ayudaba con algunos proyectos freelance de programación. Sofía, por su parte, tenía un talento increíble para el diseño y rápidamente comenzó a conseguir clientes locales para proyectos de branding y diseño web. Todo parecía estar funcionando perfectamente. Teníamos dinámicas familiares hermosas, cenas donde compartíamos historias y tradiciones de ambas culturas, y una sensación de apoyo mutuo que nunca había experimentado antes. Mis propios padres, que vivían en Dallas, visitaban regularmente y habían desarrollado una amistad genuina con mis suegros venezolanos. Pero fue en marzo de 2024 cuando comenzaron a surgir las primeras preocupaciones reales. Durante una conversación casual con Sofía, ella mencionó que había empezado a buscar apartamentos en Austin para mudarse con su hermano. David, me dijo Sofía mientras tomábamos café en el patio, Alejandro y yo hemos estado hablando sobre la posibilidad de establecernos aquí de manera más permanente. Obviamente, haríamos todo de manera legal, pero creo que esta ciudad tiene muchas oportunidades para nosotros. Esa misma noche, confronté a Valentina sobre el comentario de Sofía. Amor, me dijo Valentina, yo sé que esto no era parte del plan original, pero ¿has visto lo bien que se han adaptado todos? Mis padres están más saludables y felices de lo que los he visto en años. Alejandro ha recuperado su confianza profesional. Sofía está floreciendo creativamente. Y tú mismo has comentado lo mucho que has disfrutado tener una familia grande y unida. Tenía razón en muchos aspectos. La dinámica familiar había enriquecido mi vida de maneras que nunca anticipé. Pero también sentía una creciente preocupación sobre las implicaciones legales de la situación. Decidí tener una conversación honesta con Miguel, mi abogado, sobre todas las opciones disponibles para regularizar la situación de la familia. David, me dijo Miguel durante nuestra reunión, la realidad es que tus suegros y cuñados están aquí con visas de turista que ya han extendido una vez. Si quieren quedarse permanentemente, necesitan un cambio de estatus que requiere una base legal sólida. Para los padres, eventualmente podrás aplicar para ellos cuando te conviertas en ciudadano americano, pero eso tomará años. Para los hermanos, las opciones son mucho más limitadas. Miguel me explicó que los hermanos de ciudadanos estadounidenses pueden aplicar para visas de inmigrante, pero hay límites anuales muy estrictos y las listas de espera pueden ser de décadas. La otra opción, continuó Miguel, es que busquen empleadores que estén dispuestos a patrocinar visas de trabajo, pero eso requiere que encuentren trabajos que califiquen y empleadores que estén dispuestos a pasar por el proceso complejo y costoso de patrocinio. Compartí esta información con Valentina, esperando que fuera el catalizador para una conversación familiar honesta sobre los próximos pasos. Pero su reacción me sorprendió. David, me dijo con una seriedad que no había visto antes, mi familia y yo hemos estado discutiendo esto, y creemos que la mejor opción es que todos apliquemos para asilo político. Esta declaración me dejó completamente desconcertado. Sabía que la situación en Venezuela era difícil, pero no había considerado que calificara para asilo político. Amor, continué, ¿has consultado esto con algún abogado? El asilo político es un proceso muy específico con requisitos estrictos. Sí, respondió Valentina. Hemos estado trabajando con un abogado que se especializa en casos de asilo para venezolanos. Él dice que tenemos un caso sólido debido a la persecución política y la crisis humanitaria en Venezuela. Esto me preocupó por varias razones. Primero, no sabía que Valentina había estado consultando con otro abogado sin incluirme. Segundo, me preocupaba que hubiera aspectos de la situación política de su familia que no conocía. Y tercero, me inquietaba que hubieran tomado esta decisión sin involucrarme en las discusiones. Esa noche, pedí hablar con toda la familia junta. Quería entender mejor la situación y asegurarme de que todos estuviéramos en la misma página sobre los próximos pasos. La conversación fue reveladora. Carmen me explicó que había sido miembro activo del partido de oposición en Venezuela y había recibido amenazas por sus actividades políticas. Rodolfo mencionó que había sido testigo de irregularidades en proyectos de construcción gubernamentales y había sido presionado para mantenerse callado. Alejandro había participado en protestas estudiantiles y había sido detenido brevemente por la policía. Sofía había creado material gráfico para organizaciones de derechos humanos. Toda esta información era nueva para mí. Durante los años que llevaba conociendo a la familia, nunca habían mencionado ningún tipo de persecución política o activismo significativo. Me sentí un poco traicionado por no haber sido incluido en estos detalles importantes desde el principio. ¿Por qué nunca me contaron esto antes?, pregunté. Hijo, me respondió Rodolfo, en Venezuela aprendimos a no hablar de política con personas que no conocemos bien. Incluso después de conocerte, no queríamos que te preocuparas innecesariamente o que sintieras que estabas metiéndote en problemas políticos al ayudarnos. Su explicación tenía sentido, pero aún me sentía incómodo por haber sido excluido de información tan importante. Durante las siguientes semanas, la familia se enfocó en preparar sus casos de asilo. Contrataron a un abogado especializado, Roberto Silva, quien había trabajado en docenas de casos de asilo venezolano. Comenzaron a recopilar documentación sobre sus actividades políticas, amenazas que habían recibido, y evidencia de la persecución política en Venezuela. Mientras tanto, yo me sentía cada vez más como un espectador en mi propia casa. Las conversaciones familiares se centraban en estrategias legales, testimonios de asilo, y coordinación con organizaciones de derechos humanos. Aunque respetaba completamente su derecho a buscar protección legal, me sentía desconectado del proceso. Fue en mayo de 2024 cuando las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. Durante una conversación con Alejandro sobre sus planes de trabajo, él mencionó casualmente algo que me alarmó. David, me dijo mientras revisábamos algunas líneas de código, Roberto, nuestro abogado, dice que nuestros casos de asilo serán mucho más fuertes si podemos demostrar que tenemos vínculos fuertes con la comunidad aquí.
Él sugiere que nos involucremos más en organizaciones locales, tal vez incluso consideremos inscribirnos en programas educativos. Esto me preocupó porque parecía que estaban tomando pasos para establecer raíces permanentes mientras sus casos de asilo estaban pendientes. Consulté con Miguel, mi abogado original, quien me explicó que esto era común en casos de asilo, pero que también podía ser problemático si las autoridades interpretaban que habían entrado al país con intención de quedarse permanentemente. David, me dijo Miguel, necesito preguntarte algo importante. Cuando tu familia política aplicó para las visas de turista, ¿había alguna indicación de que tenían intención de quedarse permanentemente o aplicar para asilo? Esta pregunta me puso en una posición muy incómoda. Técnicamente, las conversaciones sobre quedarse permanentemente habían comenzado después de que llegaran, pero retrospectivamente, me di cuenta de que había habido señales sutiles desde el principio. Miguel, le respondí honestamente, las conversaciones sobre quedarse permanentemente comenzaron después de que llegaran, pero ahora que lo pienso, siempre hubo un subtexto de que regresar a Venezuela sería muy difícil para ellos. Miguel me explicó que esto podía ser problemático. Si las autoridades de inmigración determinaban que la familia había entrado con visas de turista pero con intención de quedarse permanentemente, podían enfrentar acusaciones de fraude migratorio. La buena noticia, continuó Miguel, es que el asilo político es una defensa válida contra el fraude migratorio si pueden demostrar que tenían temores genuinos de persecución. Pero el proceso será más complicado. Esa noche, tuve una conversación seria con Valentina sobre mis preocupaciones. Amor, le dije, necesito que seas completamente honesta conmigo. Cuando tus padres y hermanos aplicaron para las visas de turista, ¿ya tenían intención de quedarse permanentemente? Valentina se quedó callada por un momento antes de responder. David, me dijo finalmente, la situación en Venezuela es tan impredecible que siempre supimos que regresar podría ser muy difícil. No vinimos con la intención específica de quedarnos permanentemente, pero sí sabíamos que si encontrábamos oportunidades aquí, querríamos explorarlas. Su respuesta me tranquilizó parcialmente, pero también me hizo darme cuenta de que había aspectos de la situación que no había entendido completamente desde el principio. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, disfrutaba enormemente de la vida familiar que habíamos construido. Por el otro, me preocupaba constantemente sobre las implicaciones legales de la situación. La familia estaba progresando bien con sus casos de asilo, pero el proceso era lento y estresante. Fue en agosto de 2024 cuando recibí la llamada que cambiaría todo. David, me dijo Miguel por teléfono, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Hay algo que necesitamos discutir sobre el caso de tu familia. Cuando llegué a su oficina, Miguel tenía una expresión preocupada que no había visto antes. David, me dijo, he estado revisando algunos documentos relacionados con los casos de asilo de tu familia, y me encontré con algo que me preocupa muchísimo. Miguel me mostró una copia de un documento que Roberto Silva, el abogado de asilo, había presentado como parte del caso de Carmen. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Mira esto, me dijo, señalando un párrafo específico. Este documento dice que Carmen fue amenazada por funcionarios del gobierno en marzo de 2023 por sus actividades políticas. Pero según los registros que tengo, Carmen llegó a Estados Unidos en octubre de 2023. Me tomó un momento procesar la implicación de lo que Miguel estaba diciendo. ¿Estás diciendo que la amenaza supuestamente ocurrió después de que ella ya estaba aquí? Exactamente, respondió Miguel. Y no es solo este documento. He encontrado varias inconsistencias en las fechas y los eventos que se describen en todos los casos de asilo. Miguel me mostró más documentos que había obtenido a través de contactos profesionales. Había discrepancias en las fechas de protestas en las que supuestamente había participado Alejandro, inconsistencias en las amenazas que había recibido Sofía, y eventos que supuestamente habían ocurrido en Venezuela después de que ya estuvieran en Estados Unidos. David, me dijo Miguel con seriedad, esto parece ser un caso de fraude en las aplicaciones de asilo. Si las autoridades descubren estas inconsistencias, tu familia podría enfrentar deportación inmediata y prohibición permanente de reingreso. Me sentí como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. La familia en la que había confiado, la mujer que amaba, potencialmente me habían mentido sobre los fundamentos de sus casos de asilo. ¿Qué debería hacer?, le pregunté a Miguel. Necesitas confrontar a tu familia sobre estas inconsistencias, me respondió. Si hay explicaciones legítimas, necesitamos corregir los documentos inmediatamente. Si no las hay, necesitas considerar seriamente distanciarte de la situación antes de que te veas implicado en el fraude. Esa noche fue una de las más difíciles de mi vida. No sabía cómo abordar el tema con Valentina sin sonar acusatorio, pero también sabía que necesitaba respuestas honestas. Decidí empezar la conversación de manera suave. Amor, le dije después de la cena, Miguel me mostró algunos documentos de los casos de asilo hoy, y hay algunas fechas que no coinciden. ¿Podrías ayudarme a entender las cronologías? La reacción de Valentina fue inmediata y defensiva. ¿Por qué tu abogado está revisando nuestros casos?, me preguntó. Nosotros tenemos nuestro propio abogado que se especializa en asilo. Valentina, le respondí, Miguel se preocupa por mí, y cuando vio las inconsistencias, sintió que necesitaba alertarme. No está tratando de interferir con sus casos, pero estas discrepancias podrían ser problemáticas. Le mostré los documentos que Miguel me había dado, explicando las inconsistencias en las fechas. Valentina se quedó callada por un momento, claramente procesando la información. David, me dijo finalmente, tal vez hay algunos errores en las fechas, pero eso no significa que nuestros casos no sean legítimos. La situación en Venezuela es tan caótica que a veces es difícil recordar exactamente cuándo ocurrieron ciertos eventos. Su explicación sonaba razonable, pero algo en su tono me hizo sentir que no estaba recibiendo toda la verdad. Valentina, le dije, necesito que seas completamente honesta conmigo.
¿Hay algo sobre los casos de asilo que no me hayas contado? Fue entonces cuando todo se desmoronó. Valentina comenzó a llorar y me confesó que Roberto Silva, el abogado de asilo, había sugerido embellizar algunos detalles de sus casos para hacerlos más convincentes. David, me dijo entre lágrimas, Roberto nos dijo que los casos de asilo venezolanos son muy competitivos, y que necesitábamos historias que realmente demostraran persecución directa. Él sugirió algunos detalles adicionales que harían nuestros casos más fuertes. ¿Qué tipo de detalles adicionales?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Fechas específicas de amenazas, nombres de funcionarios que nos habían perseguido, detalles sobre protestas en las que habíamos participado, me respondió. Roberto dijo que era común hacer estos ajustes para presentar casos más convincentes. Me quedé sin palabras. La mujer que amaba me estaba confesando que había participado en la fabricación de evidencia para casos de asilo. Valentina, le dije, eso es fraude. Eso no son ajustes menores, es mentir a las autoridades federales. David, me respondió, yo sé que suena mal, pero Roberto nos aseguró que era normal y que no habría problemas. Él ha manejado cientos de casos similares. Esa noche no pude dormir. Todo en lo que había confiado se había desmoronado. La familia que había acogido en mi casa, la mujer con la que me había casado, habían estado participando en fraude migratorio con mi dinero y bajo mi techo. Al día siguiente, llamé a Miguel para contarle lo que había descubierto. David, me dijo Miguel, tienes que tomar una decisión muy difícil. Si permites que esta situación continúe, podrías verte implicado como cómplice del fraude. Las autoridades podrían argumentar que ayudaste a facilitar el fraude al proporcionarles alojamiento y apoyo financiero. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté. Puedes reportar la situación a las autoridades de inmigración, me respondió Miguel. Sé que es una decisión extremadamente difícil, pero es la única manera de protegerte legalmente y de asegurarte de que no seas visto como cómplice del fraude. La idea de reportar a mi propia familia me resultaba devastadora, pero Miguel tenía razón. Si las autoridades descubrían el fraude por su cuenta, yo podría enfrentar consecuencias legales serias. Pasé los siguientes 3 días en un estado de angustia total. No podía comer, no podía dormir, y apenas podía mantener conversaciones normales con la familia. Valentina notó mi cambio de comportamiento y me preguntó repetidamente qué estaba pasando, pero yo no sabía cómo explicarle la magnitud de mi dilema. Finalmente, decidí tener una conversación con toda la familia junta. Sentía que les debía la oportunidad de explicar la situación antes de tomar cualquier decisión drástica. Familia, les dije durante la cena del viernes, necesito hablar con todos ustedes sobre algo muy importante. La mesa se quedó en silencio. Todos parecían saber que algo serio estaba pasando. He descubierto que hay serias inconsistencias en los casos de asilo que han presentado, continué. Mi abogado me ha explicado que estas inconsistencias podrían constituir fraude migratorio. Carmen fue la primera en responder. David, me dijo, nosotros nunca quisimos involucrarte en problemas. Roberto nos aseguró que los ajustes que hicimos a nuestras historias eran normales y necesarios. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rodolfo tomó la palabra. Hijo, me dijo, la verdad es que nuestra situación en Venezuela era difícil, pero no tanto como lo que describimos en los casos de asilo. Roberto nos dijo que los casos de asilo requieren evidencia de persecución directa, y que si no teníamos esa evidencia, necesitábamos crearla. Crear evidencia, repetí, sintiendo como si estuviera viviendo una pesadilla. Alejandro intervino. David, Roberto nos ayudó a crear documentos que mostraban amenazas específicas, participación en protestas más significativas y persecución más directa de la que realmente experimentamos. Él dijo que era la única manera de que nuestros casos fueran aprobados. Sofía agregó. Nosotros sabíamos que estaba mal, pero Roberto nos convenció de que era necesario. Él dijo que todos los venezolanos que conocía habían hecho lo mismo. Me quedé callado por un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. ¿Se dan cuenta de que esto es fraude federal?, les pregunté finalmente. Si las autoridades descubren esto, no solo van a ser deportados, sino que podrían enfrentar cargos criminales. La familia se quedó en silencio. Pude ver en sus rostros que finalmente entendían la gravedad de la situación. David, me dijo Valentina con lágrimas en los ojos, nosotros nunca quisimos meterte en problemas. Si hubiéramos sabido que esto te podría afectar, nunca lo habríamos hecho. Valentina, le respondí, esto no es solo sobre cómo me afecta a mí. Es sobre el hecho de que han cometido fraude federal usando mi casa como base de operaciones. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi oficina y reflexioné sobre toda la situación. Había 2 caminos posibles, podía reportar el fraude a las autoridades y protegerme legalmente, o podía guardar silencio y arriesgarme a ser visto como cómplice. La decisión más difícil era que realmente amaba a Valentina y había desarrollado vínculos genuinos con su familia, pero también sabía que no podía vivir con la ansiedad constante de que las autoridades descubrieran el fraude y me implicaran como cómplice. Al día siguiente, llamé a Miguel y le dije que quería reportar la situación. David, me dijo Miguel, sé que esta es la decisión más difícil que has tenido que tomar, pero es la decisión correcta. Te ayudaré a manejar esto de la manera más responsable posible. Miguel me explicó el proceso. Tendría que contactar a las autoridades de inmigración y explicar que había descubierto evidencia de fraude en los casos de asilo de mi familia política. Tendría que proporcionar toda la documentación que había recopilado y cooperar completamente con cualquier investigación. ¿Qué va a pasar con ellos?, le pregunté. Probablemente van a ser puestos en procedimientos de deportación, me respondió Miguel. Si tienen suerte, podrán salir del país voluntariamente. Si no, van a ser deportados y prohibidos de regresar. El lunes por la mañana, hice la llamada que cambiaría todo. Contacté a la Oficina Local de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y reporté la situación.
Mi nombre es David Richardson, les dije. Necesito reportar evidencia de fraude en casos de asilo que se han presentado bajo mi techo. El agente que tomó mi llamada me pidió que fuera a sus oficinas esa misma tarde para proporcionar una declaración formal. Esa tarde, me reuní con la agente Sara Martínez, quien se especializaba en casos de fraude migratorio. Señor Richardson, me dijo, entiendo que esta situación es muy difícil para usted. Queremos asegurarle que al reportar voluntariamente esta situación, está tomando la decisión correcta tanto legal como éticamente. Le proporcioné toda la documentación que Miguel y yo habíamos recopilado, incluyendo las inconsistencias en las fechas y los eventos descritos en los casos de asilo. Cuando planean actuar sobre esta información, le pregunté. Vamos a iniciar una investigación inmediatamente, me respondió. Probablemente haremos una visita a su domicilio dentro de los próximos días para entrevistar a los individuos involucrados. Esa noche, regresé a casa sabiendo que había cruzado un punto de no retorno. La familia estaba cenando cuando llegué y todos me saludaron con normalidad, sin saber que acababa de reportarlos a las autoridades. Me senté a cenar con ellos, pero no pude comer. Observé a Carmen sirviendo la comida con cariño, a Rodolfo contándome sobre un proyecto que quería hacer en el jardín, a Alejandro mostrándome algo gracioso en su teléfono, y a Sofía compartiendo ideas para un nuevo proyecto de diseño. Valentina notó que no estaba comiendo. Amor, me dijo, ¿estás bien? Te ves muy pálido. Estoy bien, le mentí. Solo he tenido un día difícil en el trabajo. Después de la cena, Valentina y yo nos fuimos a nuestro cuarto. Ella trató de iniciar una conversación sobre nuestros planes para el fin de semana, pero yo apenas podía concentrarme. David, me dijo finalmente, sé que estás preocupado por la situación de los casos de asilo. Quiero que sepas que hemos decidido cambiar de abogado. Vamos a trabajar con alguien que nos ayude a corregir cualquier error que hayamos cometido. ¿Cómo van a corregir documentos que ya han sido presentados a las autoridades?, le pregunté. Nuestro nuevo abogado dice que podemos presentar enmiendas y correcciones, me respondió. Dice que es común que haya errores menores en los casos de asilo y que las autoridades entienden esto. No tuve el valor de decirle que ya era demasiado tarde para correcciones. El miércoles por la mañana, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de Valentina. David, me dijo en pánico, hay agentes de inmigración en la casa. Dicen que necesitan hablar con toda la familia. ¿Qué les han dicho?, le pregunté. Nada todavía, me respondió. Están pidiendo que todos estemos presentes para una entrevista. ¿Puedes venir a casa? Estaré allí en 20 minutos, le dije. Cuando llegué a casa, había 2 agentes de ICE en mi sala de estar. Reconocí a la agente Martínez, quien me había entrevistado el lunes. Señor Richardson, me dijo la agente Martínez, gracias por venir. Estamos aquí para entrevistar a los miembros de su familia política sobre sus casos de asilo. La familia estaba sentada en el sofá, claramente nerviosa y confundida. ¿Qué está pasando?, me preguntó Valentina. Antes de que pudiera responder, la agente Martínez tomó la palabra. Hemos recibido información sobre posibles inconsistencias en los casos de asilo que han presentado, les dijo. Estamos aquí para darles la oportunidad de explicar estas inconsistencias. Durante las siguientes 2 horas, los agentes entrevistaron a cada miembro de la familia individualmente. Pude escuchar parte de las conversaciones desde la cocina, y era evidente que la familia estaba teniendo dificultades para explicar las inconsistencias en sus casos. Después de las entrevistas, la agente Martínez me pidió hablar conmigo en privado. Señor Richardson, me dijo, basándose en nuestras entrevistas, es evidente que hay serias inconsistencias en los casos de asilo de su familia. Vamos a iniciar procedimientos de deportación contra todos ellos. ¿Qué significa eso exactamente?, le pregunté. Significa que van a recibir notificaciones para comparecer ante un juez de inmigración, me respondió. El juez determinará si pueden permanecer en el país o si deben ser deportados. ¿Cuánto tiempo tienen?, pregunté. Depende del calendario del tribunal, pero generalmente el proceso toma varios meses, me respondió. Mientras tanto, pueden permanecer en el país hasta que se resuelva su caso. Después de que los agentes se fueron, la familia me confrontó inmediatamente. David, me dijo Rodolfo, ¿cómo supieron los agentes sobre las inconsistencias en nuestros casos? Era el momento de la verdad. No podía seguir mintiendo. Yo lo reporté, les dije. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver la traición, la confusión y el dolor en sus rostros. ¿Tú nos reportaste?, me preguntó Valentina con incredulidad. Sí, le respondí. Cuando descubrí que habían cometido fraude migratorio, mi abogado me explicó que podría ser visto como cómplice si no reportaba la situación. ¿Cómplice?, gritó Alejandro. Nosotros nunca te pedimos que participaras en nada ilegal. Alejandro, le respondí, ustedes cometieron fraude federal usando mi casa como base y mi dinero como apoyo. Eso me hace cómplice tanto si sabía como si no. Carmen comenzó a llorar. David, me dijo, nosotros confiamos en ti. Te tratamos como a un hijo. ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Carmen, le respondí, yo también confié en ustedes. Confié en que eran honestos conmigo sobre su situación. Confié en que no me involucrarían en actividades ilegales. La conversación continuó durante horas. Hubo lágrimas, gritos y acusaciones mutuas. Valentina me acusó de haberlos engañado al ganarme su confianza solo para traicionarlos. Yo les recordé que ellos me habían engañado al cometer fraude bajo mi techo. Finalmente, Rodolfo tomó la palabra. David, me dijo, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No estoy de acuerdo con tu decisión, pero entiendo que sentiste que tenías que protegerte. Gracias, Rodolfo, le respondí.
Quiero que sepan que esta fue la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Sofía. Ahora tienen que contratar a un abogado de inmigración para que los represente en el tribunal, les respondí. Necesitan prepararse para la posibilidad de que sean deportados. ¿Y nosotros?, me preguntó Valentina, refiriéndose a nuestro matrimonio. No lo sé, le respondí honestamente. Necesito tiempo para procesar todo esto. Durante las siguientes semanas, la atmósfera en la casa era tensa e incómoda. La familia contrató a un nuevo abogado, quien les explicó que sus opciones eran limitadas debido a las inconsistencias en sus casos originales. El abogado les sugirió que consideraran la salida voluntaria del país como la mejor opción para evitar una deportación formal, que les prohibiría regresar a Estados Unidos por un periodo específico. Si aceptan la salida voluntaria, les explicó el abogado, pueden salir del país por su cuenta y potencialmente aplicar para regresar legalmente en el futuro. Si son deportados formalmente, la prohibición de reingreso puede ser de 10 años o más. La familia pasó varios días discutiendo sus opciones. Finalmente, decidieron aceptar la salida voluntaria. David, me dijo Valentina una noche, hemos decidido regresar a Venezuela voluntariamente. ¿Cuándo?, le pregunté. Dentro de 2 semanas, me respondió. El abogado dice que es la mejor opción para todos. ¿Qué vas a hacer tú?, le pregunté. Voy a ir con mi familia, me respondió. No puedo abandonarlos en un momento como este. ¿Y nuestro matrimonio?, pregunté. No lo sé, me respondió. Necesito tiempo para decidir si puedo perdonarte por lo que hiciste. Las 2 semanas siguientes fueron seriales. La familia se preparó para regresar a Venezuela, vendiendo las pocas pertenencias que habían adquirido y haciendo arreglos para el viaje. Yo ayudé con los preparativos, sintiéndome culpable pero también aliviado de que la situación estuviera llegando a su fin. El día de su partida, los llevé al aeropuerto. Fue una de las experiencias más emotivas de mi vida. A pesar de todo lo que había pasado, había desarrollado vínculos genuinos con esta familia. Carmen me abrazó y me dijo, David, a pesar de todo, te queremos. Esperamos que algún día puedas entender que solo queríamos una vida mejor. Rodolfo me dio la mano y me dijo, hijo, no estoy enojado contigo. Hiciste lo que pensaste que era correcto. Alejandro y Sofía me dieron abrazos breves pero sinceros. Finalmente, Valentina se acercó a mí. David, me dijo, no sé si algún día podré perdonarte completamente, pero quiero que sepas que los sentimientos que tuve por ti fueron reales. Los míos también, le respondí. Tal vez en el futuro, cuando todo esto sea historia, podamos intentar reconstruir nuestra relación, me dijo. Tal vez, le respondí, aunque ambos sabíamos que probablemente nunca pasaría. Los vi caminar hacia la puerta de embarque y desaparecer de mi vista. Esa fue la última vez que vi a mi familia venezolana. Han pasado 6 meses desde entonces. He hablado con Valentina unas pocas veces por WhatsApp. Me ha contado que la familia se está adaptando nuevamente a la vida en Venezuela, que es difícil pero que están juntos. Yo he estado yendo a terapia para procesar toda la experiencia. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que tanto la familia como yo fuimos víctimas de una situación compleja, donde las buenas intenciones se mezclaron con decisiones cuestionables. He aprendido que el amor no siempre es suficiente para superar las diferencias fundamentales en valores y ética. También he aprendido que las situaciones migratorias son mucho más complejas de lo que nunca había imaginado. ¿Hice lo correcto al reportar a mi familia? Honestamente, todavía no lo sé. Legalmente, probablemente sí. Éticamente, la situación es más compleja. Emocionalmente, sigue siendo la decisión más difícil que he tenido que tomar. Lo que sí sé es que esta experiencia me ha enseñado la importancia de la honestidad en las relaciones, la complejidad de las situaciones migratorias, y el hecho de que a veces las buenas intenciones pueden llevar a consecuencias no deseadas. Hoy, mientras les cuento esta historia, vivo solo en la misma casa que una vez albergó a una familia venezolana que llegó a ser muy importante para mí. Algunas noches, cuando cocino solo en la cocina donde Carmen solía preparar arepas, o cuando trabajo en proyectos en el garaje donde Rodolfo y yo solíamos pasar los fines de semana, siento una mezcla de nostalgia y alivio. Esta experiencia me ha cambiado para siempre. Me ha enseñado que las relaciones internacionales y la inmigración son temas mucho más complejos de lo que aparentan en la superficie. Me ha enseñado que las personas buenas pueden tomar decisiones cuestionables cuando se sienten desesperadas. Y me ha enseñado que a veces, hacer lo correcto legalmente puede sentirse moralmente ambiguo. Si tuviera que hacerlo nuevamente, honestamente no sé si tomaría la misma decisión. Pero lo que sí sé es que viviré con las consecuencias de mis acciones por el resto de mi vida, tal como Valentina y su familia vivirán con las consecuencias de las suyas. Esta es mi historia. Una historia de amor, traición, dilemas morales, y las complejidades de la vida real que van mucho más allá de las respuestas simples. Es la historia de cómo mi intento de ayudar a una familia venezolana se convirtió en una experiencia que cambió mi vida para siempre. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Nos vemos mañana con otra historia que te pondrá los pelos de punta.